No sé si alguien me confirma. Sí, creo que sí se escucha. Bueno, buenas noches otra vez con todos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy de este curso, que es nutrición y formulación de raciones para ganado lechero. En realidad, este tema lo vamos a enfocar un poco más por el tema de nutrición, ¿no? El tema de formulación lo vamos a ver a grandes rasgos respecto a los valores nutricionales que necesitamos para de determinados alimentos, ¿no? Como sabemos en el tema de nutrición es básicamente lo que yo necesito para compensar los requerimientos de las vacas lecheras, dependiendo obviamente de la etapa donde se encuentran, ¿no? Porque en ellas tenemos la etapa de producción lechera, tenemos la etapa de seca, ¿no? De repente cuando está en la etapa de lactación también, producción. Lo estoy mencionando en desorden, pero en general son esas etapas, ¿no? De repente, por ejemplo, cuando está en la etapa de destete también, ¿no? Entonces va cambiando, ¿no? En la etapa de gestación también es diferente la nutrición que recibe, ¿no? Porque está en un periodo de transición, ¿no? Entonces, esos requerimientos van a ir cambiando, ¿no? Y si hablamos propiamente dicho de un becerro, también es otro tipo de alimentación, porque recordemos que anatómicamente un becerro y una vaca adulta son completamente diferentes a nivel del sistema digestivo, ¿no? Un becerro pues nace monogástrico y con el pasar del tiempo se convierte en poligástrico, ¿no? O monocavitario y policavitario. Entonces va a haber esa reestructuración por el tipo de alimentación que se le va a dar. Entonces eso va a ir cambiando con el tiempo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto, ¿no? Eso nos habla mucho de cómo nosotros vamos a hacer un adecuado manejo, ¿no? Porque si no conocemos nada de ello, entonces vamos a fallar, ¿no? Lo que se espera es que nosotros con la alimentación produzcamos muchos litros de leche, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena alimentación, una buena nutrición y alimentación, no va a pasar nada, ¿no? Y no voy a poder expresar los, las fortalezas genéticas que tengan las diferentes razas, ¿no? Entonces, un poco ese es el detalle en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver a manera de introducción lo siguiente. La alimentación es uno de los factores de mayor importancia para lograr expresar el potencial del ganado en las diferentes etapas de crecimiento, de producción en el que se encuentra. Entonces, el tema de la alimentación forma parte de todo el tema de mejoramiento genético. Entonces, nosotros introducimos una raza que dice que produce grandes cantidades de leche, este, ah, es prolífica, bueno, en el sentido de que pueden parir crías adecuadas, ¿no? Tiene un árbol genealógico muy interesante, ¿no? Entonces, yo le introduzco a mi crianza. Pero, ¿qué sucede cuando y, pero la llevo a otra zona donde no es parte de su confort, ¿no? No sé, la llevé a la sierra o la llevé a la selva. No, pongamos que es una vaca Holstein, ¿no? Que siempre tiene las mejores características y se adapta muy bien al tema de producción de leche a nivel de la costa, ¿no? Más no a la sierra ni a la selva. ¿Qué va a pasar? No, tiene todas las características, pero el medio ambiente no me va a ayudar porque va a generar estrés. Así yo le alimente bien, el animal va a estar estresado y no va a producir adecuadamente. Entonces, este tema de la producción en sí es multifactorial, ¿no? Al final, nuestro objetivo es producir, no es otro, ¿no? Obviamente, conservando el tema sanitario dentro de ello. Pero si yo no tengo estos factores en equilibrio, lamentablemente no va a suceder y yo no voy a poder expresar todo el potencial de mi ganado, ¿no? Sea en la etapa que sea, ¿ok? Por eso, cuando se formulan el tema de alimentos balanceados, es un punto crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros con ellos vamos a poder mantener los niveles productivos, ¿no? Y eso va a permitir que haya un adecuado performance reproductivo, ¿no? De repente yo acelero el crecimiento, ¿no? De las vacas, ¿no? O sea, cuando son terneras, cuando son becerros y van avanzando en las diferentes fases, ¿no? Vaquilla, vaquillona, ¿no? Entonces, yo necesito que llegue a su primer celo, ¿no? Pero todavía el segundo servicio recién yo voy a poder examinarla. Entonces, segundo, tercero, ¿no? Pero yo necesito que gane cierto peso. Entonces,
lo que yo necesito para llegar a eso es formular una adecuada alimentación, una adecuada mezcla, ¿no? Entonces, si yo no mezclo adecuadamente, me va a demorar en llegar al peso. Y de repente, cuando ya le toca el primer servicio, no lo voy a lograr porque no estoy dentro del peso. Entonces, esa parte también es importante, ¿no? De comentarla, ¿no? Por eso es un punto crítico, ¿no? También el tema de cómo vamos a mezclar las raciones, ¿no? Yo puedo formular muy bien, pero a la hora de mixearlo, no lo voy a hacer adecuadamente, ¿no? Y la ración en sí no está muy mezclada y puede causar un desbalance, ¿no? A nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, hay un desbalance como ese y ¿qué va a provocar? Obviamente porque son rumiantes y pasan por un proceso de fermentación, vamos a tener trastornos metabólicos, ¿no? Entonces esos trastornos van a devenir en que en retrasos en el crecimiento o desmejoras en la parte reproductiva, como ya estamos viendo, ¿no? Cuando lo enfocamos netamente en el tema de reproducción, que yo necesito llegar a un peso adecuado para poder reproducir, ¿no? Al realizar la formulación, se debe tomar en cuenta la importancia de conocer el valor nutricional de los insumos, ¿no? Ya que el contenido nutricional de la ración estará dado por la composición de cada uno de los ingredientes que la componen. Es importante, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio establo, ¿no? Y nosotros compramos los insumos, ya tenemos nuestra fórmula, tenemos un mixer y nosotros mezclamos, ¿no? Pero es importante que siempre tengamos un control de laboratorio, ¿no? De los alimentos, ¿no? De repente un análisis físico-químico de lo que vamos a mezclar, porque sabrá Dios de dónde viene, ¿no? De repente yo tengo mi propio molino, yo acopio y compro, entonces de repente tengo más garantía en ese lado, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? No todos tienen esa posibilidad. Entonces, la idea es que cuando compren los insumos traten de pedir esos análisis de laboratorio sí o sí, porque les va a permitir tener garantía de qué es lo que están comprando, ¿no? Porque así también ustedes van a poder formular adecuadamente, ¿no? Los análisis físico-químicos son importantes en el tema de insumos para alimentos balanceados. Acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que en el tema de nutrición de ganado vacuno, muchas veces algunos les dan forraje y les dan concentrado, ¿no? Hacen un tema de mezcla, ¿no? Entonces, o les dan en la mañana el forraje y en la tarde les pasan y les dan concentrado, ¿no? Pero de tal manera que puedan cumplir sus requerimientos nutricionales, ¿no? De las vacas, ¿no? A veces lo hacen por un tema de producción de leche, el tema de la grasa que debe tener la leche, la cantidad, ¿no? De repente es muy aguada o para que esté más espesa, entonces va variando, ¿no? Y obviamente el tema de la nutrición también va a variar de acuerdo a la raza, ¿no? Las Holstein probablemente tengan requerimientos nutricionales mucho más altos a comparación de pronto de una Jersey, ¿no? Porque es más pequeña. Entonces su consumo de alimentación también va a ser menor, ¿no? Ahora, ¿cuál es el requerimiento de la vaca en sí? ¿No? Hay distintos nutrientes que son requeridos para poder cubrir los requerimientos de mantenimiento, de producción, reproducción del ganado, que son obtenidos a través de los diferentes alimentos ingeridos, ¿no? Vamos a ver que para la alimentación para la nutrición de la vaca, hay una infinidad de nutrientes, ¿no? Hay una lista que les voy a enseñar de todo lo que se puede usar, ¿no? Para alimentarlas. Pero vamos a ver que los principales, ¿no? Cuando hablamos de una alimentación mixta, vamos a tener que forraje, ¿no? Que puede ser chala, alfalfa, ¿no? Ya que puede ser chala, alfalfa, ¿no? Ese es en el tema de forraje en sí. ¿No? Y en este caso, por ejemplo, muchos casos se dan, por ejemplo, de timpanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto la vaca consumió un alfalfa que no estaba muy madura, no estaba muy verde. Entonces, no pudo digerirla adecuadamente a nivel del rumen, entonces empieza a hacer ese desbalance, ¿no? Entonces ya empieza a haber un problema metabólico a nivel, un problema gastrointestinal, ¿no? Básicamente a nivel de rumen, ¿no? Un problema ruminal. ¿No? Entonces ahí es importante que nosotros sepamos, ¿no? Qué tipo de forraje le estamos dando y en qué condiciones se lo estamos dando. Eso nosotros siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Ya ahora, en el tema de alimentos balanceados, también es importante. ¿Por qué?
Eh, Porque nosotros estamos formulando raciones, ¿no? Entonces, son un montón de insumos, ¿no? La mayoría son harinas, entonces, que vamos a agregar en una sola mezcla. Entonces, nosotros tenemos que buscar cuál es el requerimiento, ¿no? De repente está en una fase de alta producción, entonces necesita abundante proteína, carbohidratos también, ¿no? Y grasas. Entonces, necesito todo eso para poder compensar toda la exigencia para la producción de leche, ¿no? Entonces, por lo mismo, eso también va a devenir en que yo necesite consumo de agua, ¿no? Entonces, en el caso de las vacas, pues, alta producción, el tema de agua es el límite, ¿no? No hay algo definido, ¿no? Siempre tiene que ser libre, tiene que estar limpia, no puede estar mohoso, ni etcétera, ¿no? Porque eso también hace que pueda haber problemas metabólicos de alguna manera. Los suplementos de sales minerales también, a veces tenemos casos en que las vacas pues tienen el tema de la pica, ¿no? Entonces es importante que se les suplemente, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? De repente en nuestra ración no estoy poniendo de repente los suficientes sales minerales, ¿no? Entonces ya los suplemento, ¿no? De repente bolas de sal, qué sé yo, ¿no? Que son algunos ejemplos con los que se puede, pues, suplementar, ¿no? Y las vitaminas, ¿no? Las vitaminas son promotores, ¿para qué? Para incrementar el apetito, ¿no? Entonces, por eso, si yo estoy suplementando con vitaminas dentro de mi ración, obviamente lo demás tiene que venir a completar, porque la vitamina es un estimulante, ¿no? Porque me ayuda, funcionan como coenzimas, ¿no? Entonces me va a ayudar a que el animal pueda necesitar más requerimiento en su cuerpo, ¿no? Entonces, como más. Ahora, vamos a ver aquí, ¿no? Tenemos los requerimientos: energía, proteína, vitaminas, minerales y el agua, ¿no? Y todo eso va a introducirse en el animal a partir del alimento que ingieren, que en este caso, pues, es el forraje, el alimento balanceado, el agua, el suplemento, las vitaminas, etcétera, ¿no? Y todo este conjunto va a aportar al tema de la reproducción, mantenimiento, es decir, para que se mantenga en buen estado el animal, de repente no engorde ni adelgace, simplemente se mantenga, ¿no? en la condición corporal adecuada, ¿no? Y también el tema de producción de leche. Según dependiendo de la situación en la que se encuentra el animal, nosotros vamos a determinar cuál va a ser la ración que nosotros vamos a emplear, ¿no? Entonces eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿ok? Uy, uno de los participantes tiene su audio encendido, por favor. Ya, gracias. Voy otra vez. Ahora, también debemos ver que vamos a tener sistemas nutricionales. Ya, ahora vamos a ver el tema de sistemas nutricionales. El sistema nutricional, como hemos estado mencionando, muchas veces lo manejan de una manera mixta, ¿no? Es quizás uno de los métodos que se usa mayormente para alimentar vacas lecheras de alta producción, ¿no? Siempre obviamente que se mantengan los controles de calidad, ¿no? En los ingredientes básicos que van a intervenir en la formulación, ¿no? De manera efectiva para que tengamos una ración mixta total, ¿no? Para datos lecheros y probablemente sea mucho más rentable, ¿no? En la actualidad yo buscaría tratar de hacerlo mixto, ¿no? Sí o sí, ¿por qué? Porque el alimento balanceado está muy caro. Entonces el tema de sembrar de repente no me sale más económico, ¿no? De alguna manera. Entonces, por ahí probablemente están los gastos, ¿no? Los sistemas de producción que incluyen componentes también son muy comunes, ¿no? Los productores alimentan a su rebaño con forrajes y concentrados por separado, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Generalmente van a seguir una secuencia de alimentación en el tema de fibra, proteína y energía, ¿no? Cuando se hace un manejo de la nutrición del rebaño lechero para el ganado de pastoreo, hay unas infinidad de desafíos que se enfrentan, ¿no? Por eso es importante que se empleen diferentes modelos nutricionales, ¿no?
¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes estadios, como ya habíamos comentado, ¿no? Vacas lactantes en pastos, vacas secas, novillas en pastoreo, ¿no? Así también hay que aplicar el tema de los consejos de cómo suplementar el tema de minerales y suplementos dietéticos necesarios, ¿no? Ahora, la calidad de forrajes y pastos, el suministro de agua y uso de suplementos, ¿no? El ganado lechero en sí debe consumir suficiente material forrajero, ¿no? Como pastos, forrajes o ensilaje, ¿no? Para satisfacer, ¿qué? Sus necesidades calóricas diarias. Esto se va a lograr mediante, ¿qué? Mediante el pastoreo, ¿no? De repente el uso de equipos de alimentación o una combinación de ambos, ¿no? Usualmente los materiales forrajeros pueden ser húmedos y secos, y los que vamos a encontrar nosotros van a ser maíz, cebada, heno, alfalfa y pastos, ¿no? Lo que ya hemos mencionado al inicio. Para que nosotros garanticemos el tema de salud y productividad de su ganado, es importante que los productores puedan agregar varios suplementos y aditivos a la alimentación. Y como ya había mencionado, los suplementos les brindan alta energía, ¿no? A menudo en los sistemas nutricionales basados en pastos, ¿no? Al igual que el suplemento de grasas y forrajes alternativos. El tema de ingerir agua limpia es importante porque vamos a tener un ganado saludable y la producción lechera también va a incrementar, ¿no? También es importante alimentar a las vacas con la cantidad correcta de alimentos, ¿no? De repente yo le doy demasiados carbohidratos. ¿Qué pasa, no? ¿Alguien sabe qué pasa si yo incremento el tema de carbohidratos en vacunos? ¿Nadie? Puedo producir una acidosis ruminal, ¿no? Ese es uno de los problemas metabólicos que puede ocasionar un inadecuado desbalance nutricional, ¿no? Y eso pues deviene en otras patologías, ¿no? Que son comunes del ganado. Entonces eso es algo que nosotros siempre tenemos en consideración, ¿no? También vamos a alimentar, es importante que alimentemos correctamente, ¿por qué? Porque va a mantener un peso saludable, ¿no? Es probable que aquellas vacas que tengan bajo peso o estén desnutridas produzcan un alto, es poco probable, ¿no? Que logren a producir abundantes volúmenes de leche, ¿no? Entonces, por eso es importante que se haga un seguimiento de la condición corporal de las vacas, ¿no? Cómo van avanzando fase por fase. Eso también ya vamos a verlo para determinar cómo visualizar el tema, ¿no? Hay también, en el caso de los becerros, estrategias de destete, ¿no? Y eso lo vamos a mencionar someramente. ¿Por qué? Porque desde la alimentación del ternero recién nacido hasta los suplementos de calostro y la alimentación con sustitutos de leche es necesario gestionar que sus necesidades nutricionales, ¿no? El evaluador de pasteurización de leche de ternera también puede ser una herramienta útil para los productores, ayudándolos a determinar los costos de operar un pasteurizador y alimentar a las terneras con leches de desecho, ¿no? Aquí con los becerros es importante que luego del destete, probablemente algunos tienen diferentes prácticas para el manejo de los terneros, ¿no? Nacen, toman el primer calostro y se les separa de la madre, ¿no? Y empiezan a hacer el tema de brindarles biberones, ¿no? Entonces ahí nosotros también tenemos que tomar en cuenta los problemas de falsa de deglución en terneros, ¿no? Se pueden llenar de aire, se pueden titanizar. Entonces hay ciertas prácticas que hay que tener ahí también, ¿no? Y si yo ya no estoy tomando leche, entonces ya voy a hacer un cambio de nutricional, entonces que tiene que ser paulatino, ¿no? ¿Por qué? Porque como recordarán, y habíamos mencionado, los terneros son al inicio monogástricos y con el tiempo y el tipo de alimentación se van volviendo poligástricos. Ahora, ¿cuáles son los criterios fundamentales a considerar para la formulación de alimentos balanceados, ¿no? Para vacunos de leche. Las fórmulas de alimentos balanceados son específicas, ¿no? Para determinados ganados porque son creados con características puntuales para una realidad en particular. Para tener una adecuada fórmula, nosotros que tenemos que tomar en cuenta genética, categoría y edad van juntos, ¿no? Nivel de producción, condición corporal o estado nutricional y el valor nutricional del insumo, ¿no? Entonces, en el tema de genética del ganado, los genes que tiene el ganado nos van a indicar la cantidad de nutrientes, ¿no? Que va a requerir para poder expresarlos. Entonces, las vacas
y de todas las razas tienen requerimientos nutricionales, ¿no? Porque igual va variando dependiendo de la calidad genética que tengan, ¿no? Entonces, nosotros según eso, según esos requerimientos, nosotros vamos a empezar a formular, ¿no? No es que todas las vacas se alimenten igual, de repente son una vaca Holstein no va a alimentarse igual que una vaca criolla, no le puedo dar lo mismo. ¿Por qué? Porque una vaca Holstein tiene una exigencia corporal mucho más alta que una criolla. Una criolla de repente eh, es un ejemplo, ¿no? Una Holstein con 10 está óptima, pero de repente una criolla con 10 es demasiado para ella y puede causar problemas metabólicos. Entonces, tiene que adaptarse según el aspecto genético que nosotros queramos potenciar, ¿no? En este caso, pues, el tema de las Holstein son razas que tienen un gran potencial de producción de leche o de carne, o en el caso de que sean las criollas, que puede ser de carne nada más, o de leche muy poco. Ya, ahora, en el tema de la categoría, cada categoría puede ser una ternera, una vaquilla, una vaquillona, hasta que llegue a ser vaca, tienen diferentes demandas nutricionales, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de insumos que ingieren van a ir cambiando según las necesidades de su desarrollo del sistema digestivo, ¿no? Todo eso se altera y va cambiando. El tema de los niveles de producción también van a tener un impacto importante en lo que se consume, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se inicia la producción de leche, el nivel de producción no es constante durante toda la campaña, sino que tiene un periodo de aumento hasta llegar a un pico, ¿no? Y luego de que se da el pico máximo, va disminuyendo. Obviamente esta disminución va a ser paulatina, ¿no? Hasta que entre a la etapa de secado, ¿no? Estos periodos usualmente donde hay picos altos en la curva de lactación, se le conoce como un periodo de alta, ¿no? Y después va disminuyendo poco a poco, entonces van a entrar en tres tipos, ¿no? Tenemos un periodo de alta, un periodo de media y un periodo de baja, ¿no? Hasta que obviamente sale la seca, ¿no? Y cada periodo va a tener diferentes requerimientos nutricionales, ¿no? Entonces, eso también es factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el primer periodo, que es el periodo de alta producción, la demanda de nutrientes, sobre todo en el aspecto de energía, es muy alta, ¿no? Esta etapa principalmente es una de las más críticas, ¿no? Porque hay un alto consumo de materia seca, ¿no? Porque se suma que el consumo de materia seca es el más bajo dado como resultado balance energético negativo, ¿no? Por lo tanto, al ser el consumo de materia seca bajo, hay riesgo de qué? De que haya trastornos metabólicos, ¿no? Que se presente, por ejemplo, síndromes como hipocalcemia, cetosis, ¿no? Así como la pérdida de la condición corporal. ¿Mm? En el segundo periodo, que es el tema de la producción media, ya se espera que la vaca pueda ingerir cantidad de alimentos para poder satisfacer todos sus requerimientos, ¿no? Más los requerimientos de gestación e ir ya ganando reservas para la siguiente campaña, por ejemplo. Entonces, se le va preparando a la vaca, ¿no? Hasta que llegue a la siguiente campaña, que probablemente ya esté preñada nuevamente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Que en el periodo final la vaca ingiere la cantidad de alimentos suficiente para cubrir necesidades y terminar con la gestación, ¿no? Y terminar de ganar todas las reservas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el inicio de la lactancia media, la final de la lactancia y el periodo seco, ¿no? Entonces vamos a ver que del 0 al 10 todo esto es un mes. Hay un periodo desde el inicio, ¿no? Al 0 llegamos, hay un incremento y hay un, por ejemplo, acá está el periodo del parto y sigue subiendo el tema del inicio de la lactancia, llega a lo más alto, ¿no? Pasan unos días y empieza el periodo de producción de leche, ¿no? Más o menos al tercer día, 3 semanas, ¿no? 3 semanas y media por lo menos, ¿no? Al tercer mes, perdón. Tercer mes, ¿no? En tercer mes, o de repente son 3 meses y medio, ¿no? Y empieza, ¿no? En los 3 meses y medio empieza, ¿no? La producción de leche, ¿no? Por ejemplo, y aquí hay una ingestión de materia seca, ¿no? Entonces, al tercer mes, entonces vamos a tener al cuarto mes picos altos, al quinto mes todavía, ¿no? Y ya el sexto, el séptimo, ya vamos viendo que va bajando, ¿no? Entonces ya va a la etapa media, ¿no? Y sigue bajando al octavo, al noveno mes, y de ahí entra ya el décimo,
que en todo este periodo hizo reserva de energía, obviamente porque estaba haciendo producción de leche, hasta que llega la fase de periodo de seca, ¿no? Y otra vez empieza el ciclo nuevamente porque aquí al periodo de seca ya llegó la vaca con reserva de energía suficiente para poder empezar otra vez la campaña y poder tener otra actividad. Ya, ahora. Ahora, una vez que hemos visto ello, vamos a ver el tema de la condición corporal, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Nosotros, el problema con las vacas lecheras es que a veces podemos tener un tema de confusión. No es como en ganado de carne, ¿no? Que nosotros vemos la condición corporal y vemos que es muy muscular en todo aspecto, ¿no? Desde el tren posterior, el tren anterior, ¿no? Las ancas, los isquios, y todo ello es muy carnoso, muy redondo, muy particular, ¿no? Eso vemos en ganado de carne, pero eso veremos en ganado de leche, no. El ganado de leche es un poco más fitness, ¿no? Son menos musculares, pero no significa que estén raquíticos o estén bajos de peso, ¿no? Por eso es que es importante que los cambios de peso durante todo su crecimiento y en la etapa de producción se realicen mediante la clasificación de condición corporal, ¿no? El ganado con baja condición va a requerir más nutrientes en la ración y viceversa, ¿no? En las de alta condición, principalmente el nutriente evaluado es la energía, ¿no? Tenemos áreas de evaluación en el animal, ¿no? Costillas cortas, punta de anca, no, por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a tener costillas cortas, que es número uno, ¿no? Punta de anca, que es el número dos. Punta del isquion, que es el número 3. La 4 es la base de la cola. La 5 es la articulación. Y la 6 es el ligamento sacro. Hasta aquí, ¿no? Entonces, esos puntos son las áreas que me van a permitir que yo evalúe la condición corporal de los animales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. En una escala del 1 al 5, donde el grado 1 es un ganado demasiado flaco, ¿no? Ven aquí. Tiene una ubre enorme, ¿no? Pero está bajo de peso. Como evalúan, no se le notan las costillas, demasiado flaco, ¿no? Y uno de con grado 5 es un animal muy gordo, por ejemplo. Eso ya es demasiado, ¿no? Este todavía en condición corporal 2 todavía no está tan flaco, pero ya se nota en la zona de los isquios un poco más, ¿no? Más redondas, no están tan huesudas, ¿no? Ligeramente, ¿no? En el caso de las otras categorías y etapas, se espera, ¿no? Que se mantenga una condición corporal, ¿no? Más o menos lo ideal es que se mantengan en una condición corporal de grado 3, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Ven el grado 1 está huesuda, ¿no? Todo el tema del tren posterior se ve más perfilado, ¿no? En la condición corporal número 2 ya no tanto, está un poco más relleno, ligeramente, ¿no? No es que esté al 100%, pero no se le notan las costillas. No, condición corporal 3, como ven aquí, esta es lo normal, ¿no? Ven, está bien insertada, no se le notan las costillas, están las ancas, todo el tren posterior relleno, ¿no? Y no es ni gorda ni flaca, ¿no? Está bien. En cambio, en la condición corporal 4 todavía pasa, ¿no? Como ven, no está ni muy gorda ni muy flaca tampoco, pero ahí sí ya, ¿no? Todavía podemos hacer algo. Entonces, según lo que podemos evidenciar, una condición corporal que se maneje entre 3 y 4 sería lo adecuado, ¿no? Pero vemos esta categoría, ¿no? Una condición corporal de 5 ya es demasiado, ¿no? La vaca está muy gorda, está muy redonda, ¿no? No se le nota bien el tema del barril adecuadamente definido, ¿no? Entonces, no se le ve dentro de lo que se espera, ¿no? Para una condición corporal de una vaca lechera, ¿no? Entonces, o de repente está muy gorda y retrasa el tema de reproductivo, igual si está muy flaca también va a retrasar el tema reproductivo, entonces tiene que estar en el peso. Ahora, una vez que hemos visto este aspecto de las características, vamos a ver que el valor es importante que nosotros conozcamos el valor nutricional del insumo, ¿no? En el Perú existen diversos insumos, ¿no? Tenemos los tradicionales y no tradicionales. En el caso de los no tradicionales son los que más se usan, ¿no?
como componente de raciones de vacas lecheras, ¿no? Para ello, muchos de estos insumos no se ha visto al 100% con claridad el contenido nutricional apropiado, ¿no? O no se dispone de una información, ¿no? Lo que probablemente podamos encontrar son investigaciones que aproximen, ¿no? El valor nutricional de determinado insumo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que determinar eso para poder saber, ¿no? Cuánto vamos a usar para cada ración. Por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿no? Básicamente todo está en porcentajes, ¿ok? Vamos a tener lo que es maíz, eh, maíz, proteína, ¿no? Ya, materia seca. Vamos a ver, aquí tenemos, acá, listo, maíz, melaza, homini, pepa de algodón, vaina de algarrobo y el tema de jabón cálcico, ¿no? Entonces, usualmente lo que es más frecuente usado es el tema del maíz, la melaza, de repente algún subproducto del trigo por ahí, la pepa de algodón también, ¿no? En algunos casos también usan la vaina del algarrobo. Entonces, nosotros al usar eso, sabemos que todos los alimentos tienen diferentes características, ¿no? Físico-químicas. Entonces, vamos a ver, ¿cuánta es la cantidad de materia seca en el caso de maíz? ¿No? 88%, ¿no? De proteína 9,4, de fibra 2,4, de grasa 4,2, de calcio 0,04, de fósforo 0,3, ¿no? De NDT 88,7, ¿no? Y en lactación de 1,97. Si lo comparamos con la melaza, están probablemente en rangos cercanos, ¿no? Pero no iguales, ¿no? En tema de materia seca, la melaza tiene 75%, ¿no? La proteína es 5,8. El calcio es 1, el fósforo es 0,1. En la lactación se observa que hay una presencia de 1,6 milicalorías por kilogramo. Entonces vamos a ver que también es ligeramente alto, ¿no? Y podría componerlo. La pepa de algodón también tiene buenos nutrientes y ofrece ciertas bondades, ¿no? Desde que tiene una materia seca del 93%, proteína del 24%, fibra del 19%, ¿no? De repente es una de las más fibrosas, ¿no? A comparación de las demás, ¿no? Y así también vamos a ver para el heno de alfalfa, para la chala, para la panca, el orujo, ¿no? Que tienen diferentes porcentajes de materia seca, que van desde el 20% en el caso de orujo hasta el 85% en el caso del heno de alfalfa de primera y el heno de alfalfa de segunda. No, las proteínas también, pero vamos a ver que el orujo es el que tiene mayor porcentaje de proteína, ¿no? Y seguido del heno de alfalfa, ¿no? Y claro, de los senos de alfalfa. Ahora, en el tema de fibra, vamos a ver que el heno de alfalfa tiene mayor porcentaje de fibra. Y la panca también. ¿No? Entonces son algunas de las recomendaciones y características que podemos ver de acuerdo a los productos con los que nosotros vayamos a poder formular. Aquí también vamos a tener la harina de pescado de primera, ¿no? Que tiene materia seca al 91%, proteína al 71%, fibra al 0%, grasa al 5%, calcio al 4% y fósforo al 2,7%, ¿no? Tenemos nutrientes digestibles totales al 76% y en lactación tenemos 1,7, ¿no? Entonces vamos a tener una urea de 100, una proteína de 280, ¿no? Y una pasta de algodón, por ejemplo, en 88% de materia seca, de proteína 39,8, ¿no? Asimismo, el tema de la torta de soya también, que está en 90% de materia seca, a 51% de proteína y fibra de 4,5, ¿no? El tema de la soya igual, el tema de la gallinaza, ¿no? Vamos a tener 88% de materia seca, 20 de proteína, 30 de fibra, de grasas de 1,2, ¿no? De nutrientes digestibles totales de 55 y en lactación las milicalorías por kilogramo son 1,1. Entonces, esos son algunos valores que debemos tomar en cuenta también porque son parte también de la data que jala el tema de formular raciones, ¿no? Entonces, una vez que nosotros conocemos
cuáles son los porcentajes que hay por cada nutriente. También hay que saber cómo vamos a restringir o cuándo vamos a restringir ciertos nutrientes, ¿no? Entonces, está básicamente determinado por la composición nutricional, ya que algunos insumos presentan componentes antinutricionales, es decir, que pueden causar, un- pueden suprimir los valores del otro, ¿no? Es, por ejemplo, si tengo dos nutrientes, A y B, pero B tiene componentes antinutricionales para A. Entonces, todo lo positivo que tenga el alimento A va a ser disminuido por los componentes que tenga el alimento B, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a antinutricionales, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la pepa de algodón y la pasta de algodón. En el caso de la semilla pepa de algodón, presenta alta concentración de energía, proteína y fibra de alta digestibilidad, ¿no? Sin embargo, va a contener un compuesto no deseable llamado gosipol, ¿no? Que limita su uso. ¿Por qué? Porque tiene un efecto neurotóxico, produce anemia, problemas gastroentéricos y lesiones en algunos órganos. Entonces, la idea es que no tenga ese problema. ¿Y por qué? Porque a mí me va a causar de repente mortalidad o disminución de la producción porque puede enfermarse mi ganado. Entonces, no es la idea, ¿no? Entonces, es importante que se restrinja por eso. En el caso de la torta de soya, ¿no? Tienen un factor antitrípsico y esto afecta la calidad del insumo, reduciendo la digestión y absorción de la proteína, ¿no? Entonces, una forma indirecta de determinar su presencia es que se evalúe la actividad enzimática, ¿no? Con el tema de la ureasa. Es semejantemente afectada por el tratamiento térmico al que se somete la torta de soya, ¿no? Ahora, dentro de grasas o aceites, el uso de grasas o aceites en rumiantes está limitado, ¿no? Porque puede restringir la acción de la fibra, ¿no? Sobre la utilización de la fibra. Entonces, en el tema del maíz, la cantidad de consumo que se debe hacer es de 4 a 6 kilogramos por vaca día, ¿no? Si es más, puede provocar acidosis ruminal, ¿no? Melaza igual, ¿no? 3 a 4 kilogramos por vaca día, porque tiene un elevado contenido de potasio, ¿no? En el caso del orujo de cervecería también, ¿no? El consumo máximo es de 10 a 15 kilogramos por vaca día, ¿no? Relacionado obviamente a que si nosotros hay un exceso de consumo puede haber un tema de hígado graso e infertilidad, ¿no? También vemos el tema de la torta de soya, ¿no? Que hay un consumo máximo entre 3 a 5 kilogramos por vaca por día, ¿no? Por el factor antitrípsico, ¿no? La pepa de algodón igual, consumo máximo de 3 a 6 kilogramos por vaca por día, dependiendo del nivel de gosipol, ¿no? En la pasta de algodón también, y en el caso de adultos, 24 gramos por día, que son mayores de 4 meses, ¿no? Todo eso es para el tema de la pasta de algodón. En el tema de control de calidad de insumos, es importante que monitoreemos, ¿no?, la calidad de los insumos que llegan al almacén, ¿no? Y obviamente en el almacén también vamos a tener buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos mantener la calidad nutricional, ¿no? Hasta que podamos realizar ese proceso de formulación y pueda llegar un alimento óptimo a los comederos. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta que en estos controles de calidad vamos a ver todo lo que son los insumos, ¿no? Por ejemplo, en maíz ven el tema de la humedad, en su producto pueden haber, de trigo puede haber la actividad ureásica, en la torta de soya la humedad, proteína y la actividad ureásica, ¿no? En la harina integral de soya, humedad, proteína, extracto etéreo, ureásica, índice de peróxido, ¿no? Y en la melaza vamos a tener el grado de Brix, ¿no? Porque es un tema de azúcar que se mide. En la pepa de algodón también, ¿no? Es un análisis proximal, básicamente. En la harina de pescado vamos a medir humedad, proteína cruda, extracto etéreo y índice de peróxido. En el polvillo de arroz solamente se hace un análisis proximal, ¿no? En el homifit, análisis proximal y en la pasta de algodón también. Ahora, en este diagrama que ustedes pueden observar, vamos a ver las partes importantes de la formulación de raciones, ¿no? En el tema del animal en sí, las cosas serían las vacas lecheras, ¿no? Hay tabla de requerimientos actualizados, es importante que se tomen en cuenta. Entonces, también vamos a ver el tema del alimento, que son tablas de alimentos actualizados, ¿no? Y el método, ¿no? ¿Qué método de formulación vamos a usar? Entonces, una vez que estén estos tres círculos se unan, vamos a tener puntos centrales, ¿no? Relacionados.
En el tema del alimento con el animal va a haber el tema del consumo, ¿no? Es importante esto, porque el animal no vamos, es importante que definamos cuánto va a ser el consumo de alimento de los animales, ¿no? Obviamente según la tabla de requerimiento actualizada. Ahora, el tema del método con el animal, vamos a ver las necesidades, ¿no? ¿Qué método de formulación puedo usar yo que se adapte mejor a los requerimientos de mis animales o sus necesidades, ¿no? Y después de todo ello, los tres vamos a ver el tema de, después de analizar esos tres factores, vamos a determinar pues cuál es la versión óptima, ¿no? Que se espera. En el caso de la formulación o balanceo de raciones existen varios métodos, ¿no? Desde los más modernos como el método de programación lineal o el mínimo costo por computadora, ¿no? Hasta los más sencillos, ¿no? Entre estos tenemos el método del tanteo o por aproximación, el método del cuadrado, Pearson y el método algebraico. ¿No? Miren, por ejemplo, aquí no tenemos el nivel nutritivo de hembras lecheras en crecimiento, ¿no? Se resumen los niveles de consumo y su respectivo valor nutricional para cada categoría de la recría menor y mayor, ¿no? Tenemos terneros de 3 a 6 meses, terneros de 6 a 12, vaquillas y vaquillanas de 13 a 24 meses, vaquillanas de 2 meses antes del parto, ¿no? Peso corporal 200, 300, 450, 550, 750. Entonces va cambiando, ¿no? El consumo de materia seca de 5 kilogramos, 7.2, 12.4, 10.9. ¿No? La energía también va variando, vamos a ver que va en 67, 65, 65, 70. ¿No? Y van variando también los porcentajes de proteína cruda, FDA, FDN, grasa, calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, cloro, cobalto, manganeso, selenio, ¿no? Zinc también, ¿no? Vitamina A, que está en unidades internacionales, vitamina E, que está también, ¿no? Son 24.000, 36.000, 75.000, ¿no? Y después vamos a tener, ¿cuánto? 240 UIE de vitamina E, 240, 362.000. Entonces van variando las tablas según la etapa nutricional que nos encontramos. Ahora, el nivel valor nutritivo de las vacas lecheras. Ven, en las diferentes fases vamos a ver, ¿no? Los porcentajes de requerimiento. De seca, de proteína requiere máximo de 10 hasta 11%. En lactación, 1.3 a 1.45%. Fibra mínima, 15 a 16%. FN mínima, 33%. ¿No? Calcio, 0.4 a 0.48%. Fósforo es de 0.2 a 0.26, ¿no? Y en el preparto igual, ¿no? 13, 14, 1.5, 1.56, la fibra mínima 15, 16, el FDN es de 25 a 33, el calcio es de 0.35, ¿no? Y el fósforo es de 0.3 a 0.4. Y las curvas en el tema de lactación también van a variar. Vamos a tener una lactación alta, una lactación media, baja. En alta vamos a tener 15 a 17 de proteína, 1.65 a 1.7 de mcal por kilogramo, 15 a 16% de porcentaje de fibra mínima, FDN mínimo de 25 a 33 y en el caso del fósforo va a ser 0.6, 0.3, 0.4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Como ven en el tema de la alta es donde nosotros necesitamos mayor cantidad de proteína, ¿no? Media baja ya no me preocupa tanto, ¿no? Eh, no, no, me preocupa más siempre en la alta porque hay mayor requerimiento, ¿no? Entonces, siempre cuando ya entra en media baja va a haber ya un desbalance, ¿no? Un proceso ya de adaptación a niveles bajos, ¿no? Entonces, pero este tema de la variación de alimentación tiene que ser paulatino, no el cambio, no desde la noche a la mañana y ya le cambia relación, no. Ahora, el consumo de materia seca de kilogramo por vaca por día, ¿no? En una campaña 305, en una vaca de alta en 90 días va a ser de 22 a 24 kilogramos por vaca por día. El caso de la media va a ser de 120 días, ¿no? De 7.5 a 19.5 por kilogramo por vaca por día. Cuando es bajo, es de 13 a 15, ¿no? En el caso del forraje verde, que es la chala chocleada, igual, ¿no? Tiene 40 días, 40, 40, ¿no? Y el concentrado de vacas en producción es de 14.5 a 17, ¿no? De 9 a 12 y de 4.5 a 6.5, ¿no? Y la producción de leche esperada, pues en litros, es en alta, se espera que sea hasta 40 litros, ¿no? En una media, pues hasta 27 y en una baja hasta 18 litros, ¿no? Entonces, esos son la cantidad de leche esperada de producirse. Quiero mostrarles, porque hemos hablado de manera general y puntual todo, porque es un tema de una hora, pero quería mostrarles
un video que he podido encontrar sobre el tema de las innovaciones que hay en temas de nutrición. Entonces, es un aspecto un poquito más avanzado y moderno. Entonces, a ver, me dan un momento para poder compartírselos. Creo que está aquí. Aquí. A ver, me avisan si se escucha, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, profesora. Sí. Ya, listo. Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe les contaremos cuáles son las ventajas de elaborar gas metano con el estiércol de los cerdos, los detalles en instantes, y les contaremos además cuáles son las ventajas que trae implementar una dieta que está realizando un veterinario en el Trópico Bajo con sus vacas. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Cuidar el medio ambiente al dejar de cortar árboles para leña y ahorrar dinero al no cocinar sus alimentos con energía o gas propano, tras aprovechar el estiércol de los cerdos y el mucílago, cepa gelatinosa que se desprende al despulpar el café tras su fermentación y lavado, son las ventajas que encuentra León Campo en el biodigestor, sistema que a través de la descomposición de las materias primas produce gas metano. La implementación es realmente sencilla y económica según nuestro entrevistado. Con el mucílago, el café y el popó de los cerdos, para no desperdiciarlo, estamos procesando el gas para la misma finca, ¿no? El sistema está conformado fundamentalmente por dos tanques, una tubería de 3 pulgadas que lleva las excretas desde la porqueriza hasta el tanque donde el estiércol se descompone gracias a bacterias, al igual que desde donde se realiza el despulpado de café, y otras tuberías de media pulgada que llevan el gas desde el chorizo o biodigestor donde se produce hasta otro tanque que lo recepciona y lo lleva a la cocineta. Los tanques, cuyo tamaño varían de acuerdo con la cantidad de gas que se necesite, y la bolsa o chorizo se consiguen en el comercio. Se consiguen las casas agrícolas, pero el diámetro sí no interesa, puede ser de 2 metros, 3, esta tiene 6 metros de largo. Esto es una bolsa especial que se vende, que lo venden de tubo, se mete una dentro de otra y después se le mete lo que es del popó de los cerdos, se hace un tanquecito aparte y también viene todo el mucílago del café para este proceso. Por ciertas tuberías cae a un tanquecito y de ahí cae a una pipa y de ahí todo eso se fermenta. La vida útil del sistema dependería del cuidado, razón por la que nuestro entrevistado diseñó esta cubierta con techo de zinc y enmallado. Para que dure más el plástico, porque si lo dejo así libremente me duraría aproximadamente unos 4 o 5 años porque se quema el plástico, pero así por unos 12 años y eso se sube hasta el zinc, hasta el techo. Y entonces cuando tiene harto gas para que no se me explote la pipa y se me vaya a explotar la estufa, tiene un filtro que es de agua y eso permanece hirviendo. La circulación de la orina y las heces de los cerdos, el mucílago del café y el agua son los responsables del proceso de fermentación. El sistema necesita de un mantenimiento básico como mínimo cada 2 meses. Esto para empezar tiene que hacerlo por lo menos 2 meses. Después de que hace todo, a los 2 meses ya empieza a procesar gas. Y lo único que no se le puede meter es detergente a la cochera. Donde están los cerdos no se le puede dar detergente porque pues le mata los microbios que tiene, ¿no? Entonces tiene que bajar allá y después cuando se lava harto café, o así sea poquito, él sale un mucílago o una miel, y esa tampoco no la botamos ni la tiramos por la quebrada abajo, porque nos estaría contaminando, ¿no? En cambio aquí lo estamos utilizando. En la finca Villa Gloria, los líquidos sobrantes de la fermentación de las heces y el mucílago se integran a la estrategia de fertilización del predio, donde moliendo los estiércoles ya secos de cerdos, gallinas y pollos mezclados con cal, asegura nuestro entrevistado estarse ahorrando hasta 15 millones de pesos, que le valdría la fertilización con insumos químicos. Aquí también tenemos una tubería cuando ya sale un lisiado, cae a esa caneca, hay una llave de paso y todo eso es me sirve para regar la cafetera en verano, ¿no? Y es un gran abono también, me sirve como fertilizante, me sirve para sacar el gas, o sea que a este momento estamos aprovechando todo, ni la pulpa del café está botando. Se calcula que cada cerdo adulto produce entre 0.25 y 0.33 metros cúbicos de biogás, por lo que según nuestro entrevistado, 4 cerdos son más que suficientes para producir los 2 metros cúbicos diarios del gas metano que se necesitan en un hogar de 8 personas.
¿Sabías que puedes alinear tus dientes sin brackets? Hola. Si uno de los objetivos que tiene usted como ganadero es tener más eficacia en la producción de leche, tenga en cuenta los 4 factores principales: alimentación, capacidad genética, manejo de los ejemplares y bienestar. Hoy hablaremos de la nutrición, puesto que es la clave para la producción láctea eficiente. Por esta razón, hoy nos acompaña el veterinario Luis Eduardo Alayón, que nos habla acerca de la dieta para vacas lecheras en trópico bajo. Lo más importante de una nutrición en ganado lechero, o de la nutrición de ganado lechero, es tener forrajes de calidad. Siempre la alimentación del ganado va a ser en base forrajera. Una vaca debe convertir 1 kilo de materia seca a 1 kilo de leche. Por eso debemos buscar una mayor eficiencia de esta materia seca. Cuando nosotros manejamos pastos en trópico bajo, tenemos, digamos que la desventaja que tenemos más horas día. Esto puede llegar a lignificar más los pastos, manejar más fibra en la dieta. Una de las dietas que está implementando nuestro entrevistado es la dieta parcialmente mezclada, es decir, una alimentación que consta de 60% de ensilado de maíz, que contiene 9% de proteína, 17% de almidón y 32% de materia seca. Asimismo, hacemos una mezcla de diferentes materias primas. Estamos usando granos de destilería, torta de soya, maíz amarillo nacional o importado, y también a veces hacemos aprovechamiento de arroz cristal o harina de arroz. Todo esto se mezcla con un núcleo mineral estrictamente diseñado para nuestro medio, para nuestro suelo. Dentro de esta dieta parcialmente mezclada se suministra forraje pitón, Angleton y Bombasa, que le ha resultado eficiente a nuestro entrevistado porque la ración de pasto verde permite manejar el estrés calórico de las vacas. El Mombasa, más o menos cortado a 60 centímetros, fertilizado con porquinasa, estamos obteniendo proteína del 18%. En la estrella estamos llegando también a un 18%, pero esta estrella es de 15%. En los pastos Angleton ya estamos encontrando un nivel medio de proteína del 12% o del 13%. Esto hace que nosotros queramos cada vez más, digamos, traspolarnos a cultivar más estrella o más Mombasa para producir mayor proteína asimilable por el animal. La dieta la distribuye en 4 horarios. La primera alimentación es a las 7 de la mañana, donde se da una ración parcialmente mezclada. Luego a las 10 de la mañana se suministra pasto fresco, que puede ser corte de Angleton o Bombasa. Posteriormente, a la 1 de la tarde se da una ración parcialmente mezclada y se finaliza a las 3 de la tarde con suplementación de pasto fresco. Tenemos que tener en cuenta en una dieta de trópico bajo la concentración de carbohidratos. Cuando las concentraciones de carbohidratos son excesivas, nosotros vamos a tener exceso de calor en el rumen del animal. Entonces, el estrés calórico del animal también se puede manejar a través de un estricto balanceo de los carbohidratos versus proteína en la ración. Otras dietas implementadas en el hato son la denominada de alta producción, que es la que está compuesta por más proteína y carbohidratos, y la de baja producción, que es más rica en fibra. Nosotros tenemos distribuido el hato. Al manejar esta ovulación se puede distribuir los hatos de distintas formas. Por días en leche, por estado gestacional o estado reproductivo, o también por producción. La manera más eficiente para manejar los costos es por producción. No es lo mismo alimentar una vaca que tenga 15 litros promedio a una vaca que tenga 24 o 25 litros promedio. La idea es manejar eficiencia y que la dieta vaya hacia el costo de producción del litro. La dieta bovina debe tener proteína, minerales y agua todos los días, con el fin de tener mejor rendimiento en la producción. Sin embargo, una de las recomendaciones que brinda nuestro entrevistado es acudir a asesorías por parte de expertos que le indicarán qué alimentos es el adecuado para su finca y asimismo para aumentar la rentabilidad.
Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere luego más historias, anécdotas e informaciones. Bueno, entonces ya vimos un poco de cómo es la aplicación del tema de la nutrición en otro país, ¿no? El tema él lo aplica muy bien, toma en cuenta los diferentes factores que hemos mencionado durante la exposición, porque el tema de la ración, de repente podemos mandarlo a formular, podemos de repente mandarlo a mezclar, ¿no? Pero la idea es que tengamos el concepto bien claro de las cosas que nosotros tenemos que aplicar para poder asegurarnos de que la nutrición de las vacas lecheras sea óptima, ¿no? Y que lo que se espera al final es que puedan producir los litros de leche necesarios, ¿no? Sobre todo en la fase productiva, que es la más importante, y sobre todo en la fase de alta producción, ¿no? La fase de, la fase de alta, ¿no? Durante la curva de lactación. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Si desean, pueden escribirla en el chat, no hay ningún problema para poder leerlo. Bueno, si no tuviera ninguna pregunta, bueno, muchas gracias a todos por su atención y buenas noches.